En esta clase virtual de análisis matemático vamos a ver el tema funciones, las más comunes, desarrollando las actividades que hasta ahora vimos, 2, 3 y 4. Para comenzar vamos a ver la función constante, que es la función que se da cuando la variable y siempre toma el mismo valor. Por ejemplo, en este caso, y siempre va a valer 3, cualquiera sea el valor de x que ustedes elijan. Entonces, al hacer la tablita de valores, como siempre les aconsejé que elijan dos valores negativos, el 0 y dos positivos como mínimo. Entonces, para los valores de x que ustedes puedan elegir, la variable y siempre va a valer 3. Como resultado nos da una gráfica que es paralela al eje x a la altura del 3 en este caso. La variable y puede coincidir, la gráfica de esta función puede coincidir con el eje x cuando la variable y es constante y toma el valor 0. En este caso, como toma el valor 3, es paralela al eje x a una distancia de 3 unidades. Otra función que veremos es la función identidad, que tiene la forma y es igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Que cada valor que ustedes elijan en x tendrá el mismo valor en y. Por eso se llama función identidad. El resultado es una gráfica, que es una línea que atraviesa por la mitad a los ejes, pasa en el medio de los ejes x e y, atravesando por el origen de coordenadas, por el punto 0 en x, 0 en y. Esta gráfica es una línea recta que tiene una pendiente, o sea m, el elemento m es 1, y una ordenada al origen b que es 0, por eso corta al eje y en el punto 0 de coordenadas. A diferencia del caso anterior donde la pendiente era 1, acá vamos a ver distintos casos. Por ejemplo, cuando la pendiente está entre 0 y 1, es una recta, la gráfica es una recta casi horizontal. Fíjense que está casi paralela al eje x. A medida que vamos disminuyendo el valor de la pendiente, cuanto más se aproxima a 0, más horizontal se pone esa línea, esa recta. Cuando la pendiente se va haciendo más grande, en valor negativo tenemos una inclinación hacia el otro lado del eje y, es decir, descendiendo de izquierda a derecha. A medida que la pendiente aumenta en valor numérico, la recta se va tornando más vertical. El signo menos lo que indica es la inclinación hacia el otro lado de la recta. Cuando es positivo es ascendente de izquierda a derecha, y cuando es negativo va descendiendo de izquierda a derecha. Fíjense, en este caso es una recta casi horizontal porque el valor numérico de la pendiente es un valor muy pequeño, pero como tiene el signo negativo es una recta descendente de izquierda a derecha, entonces es contraria a la inclinación del ejemplo de arriba de 1/9, que al ser positivo es ascendente de izquierda a derecha. Para valores más altos de la pendiente, valores numéricos más altos, vemos que la recta siempre se torna más vertical. Nunca va a coincidir totalmente con el eje y, porque con el eje y, al ser totalmente vertical, se considera que la pendiente es infinita. Entonces nunca va a llegar a ser vertical. Pero cuando aumentemos el valor numérico de la pendiente, cuanto más lo aumentemos, va a ser más y más vertical cada vez. Y cuando es un valor numérico negativo, también va a ser casi vertical, pero con la característica de que va a estar inclinada hacia el otro lado. En este caso, como es 28 positivo, está inclinada de manera ascendente de izquierda a derecha, y en el caso de abajo, al ser un valor numérico alto pero negativo, está inclinada hacia el otro lado, está siendo descendente de izquierda a derecha, pero siempre tendiendo a ser cada vez más vertical. Otra función que vimos es la función valor absoluto,
que tiene la forma igual que la función identidad, y es igual a x, pero x está entre dos barras que significan valor absoluto. ¿Qué es esta función? No es ni más ni menos que considerar el mismo valor que le damos a x, pero sin tener en cuenta el signo que le damos. Siempre va a ser un valor positivo para y, aunque x fuera negativo. En la tabla de valores vemos que le damos a x cualquier valor, en este caso 2 negativos, el 0 y 2 positivos, y los valores de y son iguales, pero sin considerar el signo. Es decir, que si el valor de x que le dimos es positivo, y va a ser positivo. Pero si el valor de x es negativo, también iba a ser positivo porque no considera el signo. El gráfico de esta función tiene la forma de una B corta. Fíjense que tiene una parte descendente de izquierda a derecha, llega hasta tocar el eje X y después vuelve a subir. Entonces da el aspecto de una B corta. Esta B corta puede estar desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha y no solamente, como en este caso, ubicada en el origen. Puede estar en cualquier ubicación, pero siempre es una B corta que toca al eje X. En este ejemplo vamos a poder ver cómo la B corta se desplaza hacia un lado y no queda en el 0 de coordenadas. En el caso del ejemplo es la función menos 2x más 1 dentro del valor absoluto. Hacemos la tablita de valores eligiendo dos números negativos, el 0 y tres números positivos, y hacemos lo de siempre, reemplazamos el valor que elegimos en x, donde dice x en la función, y vamos reemplazando cada valor en cada renglón. Entonces así vamos a ir obteniendo los valores de y. El primer renglón es menos 5 en x, entonces reemplazamos y nos queda menos 2 por menos 5, que es 10, más 1, que es 11, y el valor absoluto de 11 es 11 porque es el mismo valor sin considerar el signo. Y así vamos reemplazando todos. En el segundo renglón tenemos menos 2 por menos 3, que es 6, más 1 nos da 7, el valor absoluto de 7 es 7, con el 0 pasa lo mismo, nos da 1 y el valor absoluto de 1 es 1, y en el caso del número 1 en x, nos da menos 2 por 1, que es menos 2, más 1, que es menos 1, y el valor absoluto de menos 1 es 1 porque es el mismo valor numérico sin considerar el signo. Lo mismo ocurre con el menos 4 en valor absoluto y con el menos 7 en valor absoluto, que tienen el mismo valor numérico pero no se considera el signo. Y la gráfica, como ven, es una B corta, que en este caso está desplazada hacia la derecha, pero tiene la misma forma de la B corta y siempre viene descendiendo desde la izquierda hasta tocar el eje X y después asciende hacia la derecha. Ahora veremos la función cuadrática, que es un repaso de lo que vimos el año pasado, y después vamos a profundizar un poco más. La función cuadrática siempre tiene la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números que a siempre acompaña al término cuadrático, ax cuadrado, b siempre acompaña a x y c es el numerito que está solo, que se llama término independiente. También recibe el nombre de ordenada al origen porque es el punto donde la función corta el eje y. Siempre a tiene que ser distinto de 0 porque de lo contrario no tendríamos el término cuadrático y solamente quedaría una función lineal, quedaría solamente bx más c. Entonces la gráfica de esta función es una forma geométrica que se llama parábola. Por ejemplo, en este ejemplo x cuadrado más x más 2 es una parábola que tiene esta forma hacia arriba. ¿Cómo sabemos que es hacia arriba la parábola? Porque la parábola, el sentido de la parábola lo da el signo del término o del
coeficiente a, es decir, del coeficiente que acompaña a x cuadrado. Si a es positivo, la parábola es hacia arriba, como en este caso que a vale 1, es hacia arriba, y si a fuera negativo, la parábola sería hacia abajo. Tendría forma de parábola, pero estaría orientada hacia abajo. En estos ejemplos vemos como cuando a toma un valor alto, nos da, como en este caso de la gráfica en azul, una parábola más cerrada, su amplitud más cerrada. A medida que el valor de a aumenta, cada vez la parábola se va volviendo más y más cerrada. Cuando el valor de a es pequeño, como en el caso que está en rojo, la parábola toma una amplitud más amplia. Es una parábola más abierta. A medida que el valor de a disminuye, la parábola tiene una amplitud mucho más amplia. Y como les dije antes, cuando a toma valores negativos, la parábola está orientada hacia abajo, como el ejemplo en verde. Para poder graficar la parábola vamos a aplicar la fórmula para encontrar el primer punto de la parábola, que es la fórmula del vértice en x, que es menos b dividido 2a. ¿De dónde salen estos valores? Recuerden de esta ecuación de a, b y c. Tenemos los tres valores. En este caso usamos la a y la b únicamente. Entonces la fórmula del vértice en x es menos b dividido 2a. Y obtendremos la coordenada en x del vértice, por eso se llama vértice en x. ¿Qué quiere decir? Que nos dará la ubicación sobre la horizontal de donde va a estar ubicado el vértice. De esta manera vamos a ver que el vértice tiene una ubicación horizontal determinada hacia la izquierda o hacia la derecha, pero todavía nos va a faltar la ubicación en vertical, o sea, a qué altura va a estar ubicado el vértice. Para eso reemplazamos el vértice en x que obtuvimos en la ecuación original para obtener el vértice en y. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos menos 2x cuadrado más 3x. Entonces, ¿qué componentes a, b y c tenemos? A va a ser menos 2, b va a ser 3, que es la que acompaña a x, y c no está, entonces vamos a poner que c es igual a 0. Para calcular entonces el vértice en x, vamos a aplicar la fórmula menos b dividido 2 por a. Entonces reemplazamos solamente los valores con los números que nos da la ecuación. Tenemos menos b, que sería menos 3, dividido 2 por a, que sería 2 por menos 2. Esto nos da como resultado menos 3 dividido menos 4. Los dos signos menos se convierten en un positivo y el resultado final es 3 cuartos. ¿Qué quiere decir? Que el vértice va a estar desplazado horizontalmente hacia la derecha, porque el 3 cuartos es positivo, que sería que va a estar ubicado en el 0,75. 3 cuartos equivale al 0,75. Pero todavía tenemos que determinar a qué altura va a estar ubicado el vértice. Para eso, lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor de 3 cuartos en la ecuación original, donde dice x en los dos términos. Entonces vamos a reemplazar ese valor de 3 cuartos en el x cuadrado y en el x. De esta manera la ecuación nos va a quedar menos 2 por x, que sería 3 cuartos al cuadrado, más 3 por x, que sería 3 cuartos, y si lo resolvemos nos da 9 octavos. Ese valor de 9 octavos es la coordenada en y del vértice, es el vértice en y, y eso nos da la altura a la que va a estar ubicado el vértice, que en nuestro caso va a estar hacia arriba del eje x, a una altura de 9 octavos, aproximadamente 1,1.
Entonces, las coordenadas finales del vértice, para poder ubicarlo con exactitud, va a estar en 3/4 en X y en 9/8 en Y. La otra fórmula que tenemos que aplicar sirve para determinar los puntos en que la parábola corta al eje X, es decir, X1 y X2. Esta fórmula es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Esta fórmula puede dar tres posibilidades de resultado. Puede dar dos puntos en el caso ideal, que son los dos puntos donde la parábola corta el eje X. Puede dar un solo punto, que ocurre cuando la parábola apenas toca en un punto al eje X, o nos puede dar como resultado error. ¿Qué nos está diciendo este error? Si hicimos bien las cosas y bien el cálculo, no está diciendo que nos equivocamos, lo que está diciendo es que la parábola nunca toca al eje X. Puede estar por sobre el eje X y orientada hacia arriba, de manera tal que sigue subiendo y nunca toca el eje X, o puede estar orientada hacia abajo y por debajo del eje X, es decir, va a seguir bajando y nunca va a cruzar el eje X. De esta manera, si hacemos el cálculo, nos daría error. Para calcular en nuestro ejemplo los puntos X1 y X2, ya habíamos visto que A vale menos 2, B vale 3 y C vale 0. Entonces reemplazamos estos valores en la fórmula de acá arriba. Vamos a tener entonces b menos b, que es menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 2, por c, que es 0, dividido 2 por a, que sería 2 por menos 2. Les conviene resolverlo de adentro de la raíz, de a poco, como para ir haciendo bien el ejercicio, si no se les va a complicar. Entonces nos va a quedar menos 3 más menos la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 2 por 0, que es 0, dividido 2 por menos 2, que sería menos 4. Entonces arriba nos quedaría menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 0, que es 9, la raíz de 9 es 3, entonces queda menos 3 más menos 3, dividido menos 4. ¿Qué significa este más menos? Hacer dos caminitos, primero el caminito del más para que nos dé x1 y después el camino del menos para que nos dé x2. Siguiendo el camino del más, vamos a tener entonces lo de acá abajo, menos 3 más 3, que es 0, dividido menos 4. Eso nos da como resultado 0, que sería x1. ¿Qué nos está indicando? Fíjense que nos da 0 porque la parábola corta al eje al eje X en 0. Y siguiendo el caminito del signo menos, vamos a tener menos 3, dividido menos 4. Entonces nos va a quedar arriba menos 6 dividido menos 4, el menos y el menos se hacen más, entonces simplificando nos queda 3 medios. 3 medios o 1,5 como lo quieran expresar, es el otro punto donde la parábola cortará al eje X. Fíjense en X2, pasa por el 1,5 sobre el eje X. Y de esta manera determinamos todos los puntos necesarios para formar la parábola de nuestro ejemplo. Hallamos el vértice, hallamos la ordenada al origen, que es C, que vale 0, que es el punto donde la parábola corta el eje Y, y con esta nueva y última fórmula calculamos x1 y x2, que son los puntos donde corta al eje X. Todo esto que vimos hasta ahora es un repaso de lo que hicimos el año pasado. Ahora bien, lo nuevo para este año es expresar la función cuadrática de manera factorizada y de manera canónica.
Lo único que tienen que saber es las dos formas, cómo se componen para poder expresarlas. La forma factorizada se compone de la fórmula a por x menos x1 por x menos x2. A ya sabemos que es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. x1 es el primer punto donde la parábola corta al eje x y x2 es el segundo punto donde la parábola corta al eje x. Entonces, teniendo todos los datos, solamente es cuestión de reemplazar esos valores en la fórmula de la forma factorizada. A va a ser menos 2 porque en nuestro ejemplo la ecuación era menos 2x cuadrado más 3x, entonces a vale menos 2. x1, que es el primer punto donde la parábola corta el eje x, es 0 y x2 es 3 medios. Entonces en esta forma factorizada solamente reemplazamos los valores a, que es menos 2, por x menos x1, que es 0, por x menos x2, que es 3 medios. Y de esta manera ya está formada la forma factorizada. Fíjense que es solamente reemplazar los valores en una fórmula. Para la forma canónica es otra fórmula utilizando los cálculos de la fórmula del vértice que teníamos. La fórmula de la forma canónica va a ser a por x menos h al cuadrado más k. H y k no son otra cosa que el vértice en x, que es h, y el vértice en y, que es k. Todo eso fue calculado cuando calculamos las coordenadas del vértice. Entonces, volviendo a retomar nuestro ejemplo, vamos a tener que a es menos 2, h es la coordenada en x del vértice, o sea el vértice en x que nos había dado 3/4, y k es el vértice en y que nos había dado 9/8. Y no tenemos más que reemplazar en la fórmula de la forma canónica y nos va a quedar que a es menos 2, que multiplica a x menos h, que sería el vértice en x, 3/4, todo eso elevado al cuadrado, más el vértice en y, que sería el término k en la forma canónica, que es 9/8. Y con eso terminamos de expresar la función cuadrática en su forma canónica. Para ir terminando, veremos las funciones que dimos en la actividad número 4. Ellas son la función exponencial, que tiene la forma y es igual a la x, donde a es la base y puede ser cualquier número positivo, y x es cualquier número real que elijamos. Dependiendo de los valores que le demos a x, la función va a ir tomando una forma que es similar a la gráfica que está acá abajo, representada con una curva en color verde. Esta curva es descendente de izquierda a derecha, pasa por el punto 1 sobre el eje y, es decir, lo corta ahí en el punto 1 y se va acercando cada vez más al eje x sin tocarlo, porque se supone que lo toca cuando x vale infinito. Esta gráfica corresponde a un valor de la base a que está entre 0 y 1. Solamente los valores que están entre 0 y 1, cuando a vale entre 0 y 1, se forma esta curva descendente de izquierda a derecha. Para el caso en que a sea mayor que 1, por ejemplo para a igual a 2, tenemos el caso contrario. La curva es ascendente de izquierda a derecha, siempre pasa por el punto i igual a 1, fíjense que es diferente al caso anterior. Viene subiendo desde los negativos de x hacia los positivos y siempre corta al eje y en el punto 1. Ahora pregunto, ¿por qué corta siempre en el punto 1 del eje y? Porque es una función exponencial donde el exponente es el número que nosotros elegimos para darle a x el valor. Y todo número
elevado a la 0, porque en el punto donde corta el eje Y la función x vale 0, todo número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Entonces cualquier número negativo, fraccionario, positivo, cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Por eso la función, en cualquiera de sus dos sentidos, corta siempre al eje Y en el punto 1. Vamos a ver ahora la función logarítmica, como para terminar las actividades que vimos hasta ahora. Esta función es la función opuesta a la función exponencial y se expresa de la siguiente manera: y igual a logaritmo, log quiere decir logaritmo, de x. Como en toda función, tenemos que hacer para graficarla una tablita de valores, donde a x le damos valores, en este caso siempre positivos, no podemos elegir valores ni 0 ni negativos, siempre positivos, y nos dará el valor de y. ¿Cómo calculamos esta función? Apretando la tecla log de la calculadora. Más adelante dentro de este video vamos a ver qué significa el logaritmo, cuál es el concepto de logaritmo, pero es una función que se calcula para poder graficarla directamente con la calculadora. Cuando vamos volcando estos valores de x y haciendo el cálculo con la calculadora nos va dando los valores de y, como siempre vamos a ir volcando todas las coordenadas y determinando todos los puntos en el gráfico, y nos va a dar una curva similar a la que vemos acá dibujada en verde. Vemos que es parecida a la función exponencial, pero invertida o girada 90 grados. Es una curva que viene desde la derecha bajando hacia la izquierda y corta al eje x. Recuerden que la función exponencial cortaba al eje y. Esta corta al eje x en el punto 1 y baja hacia los negativos del eje y. Sin tocar los negativos, sin tocar el eje y, se cree que los toca o se considera que lo corta en el menos infinito. ¿Cómo se resuelve la tablita de valores? Con la calculadora. Calculamos el logaritmo de un quinto y nos da menos 0,6989. El logaritmo de 1 nos da 0, el logaritmo de 3 medios nos da 0,1760, y así con cada logaritmo. Todos esos puntos nos van determinando esta curva, que es la curva del logaritmo. Este gráfico es para cuando la base, que ahora vamos a ver lo que es mayor que 1. Y este gráfico, que es la curva descendente de izquierda a derecha, fíjense que viene descendiendo desde el eje Y positivo, corta al eje X en 1 y sigue descendiendo hacia los valores negativos de Y. Esto se da cuando la base, que ahora vamos a ver lo que es la base del logaritmo, es menor que 1. Fíjense lo contrario a este gráfico, son dos gráficos opuestos entre sí. Cuando la base es mayor que 1, el primer caso, y cuando la base es menor que 1. Pero ¿qué es logaritmo? No hay que confundir al cálculo del logaritmo con la gráfica de la función logarítmica. Esto es una función logarítmica donde se hace una tablita de valores, se eligen valores de x y se calculan los correspondientes valores de y para generar el gráfico que puede dar esta curva o puede dar esta curva. Ahora bien, logaritmo es una operación matemática que consiste en determinar a qué número se debe elevar cierto número para que nos dé un resultado determinado. ¿Cómo se expresa? Como está expresado acá en este recuadro azul. Logaritmo en base a, que es un número cualquiera, de n, que es otro número cualquiera, positivo, es igual a z, que es un número cualquiera también, siempre y cuando a elevado a la z nos dé como resultado
n. El número a recibe el nombre de base. El logaritmo lo que permite es determinar a qué número debe estar elevado, o sea, como exponente la base a, para que nos dé como resultado el número al que estamos averiguando el logaritmo. Para verlo desde el punto de vista numérico, vamos a un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25 es 2. ¿Por qué? Porque la base 5 tiene que estar elevada al cuadrado, o sea, el exponente tiene que ser 2, para que nos dé de resultado 25. Con esto se calculan los exponentes a los que tienen que estar elevados cualquier número. En este caso del ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25 es 2 por ese motivo, porque 5 al cuadrado es 25. Pero la calculadora tiene la tecla log que solamente trabaja con base 10. Por eso si ustedes calculan el logaritmo de 100 nos da como resultado 2, porque la base 10 elevada al cuadrado, o sea con el exponente 2, nos da como resultado 100. La calculadora no permite directamente calcular el logaritmo de cualquier base, como en este caso del ejemplo que es base 5. No podríamos calcular con la tecla log, porque si hacemos el logaritmo de 25 apretando la tecla log solamente, nos va a calcular y nos va a dar un resultado, pero va a ser el resultado de elevar 10 a ese número, porque trabaja con base 10 y no con base 5 como en este ejemplo. Para calcular el logaritmo de cualquier base, usamos la calculadora, pero aplicando una determinada fórmula, que es la fórmula que veremos a continuación. Si queremos calcular el logaritmo de cualquier base de un número, lo único que tenemos que hacer utilizando la calculadora es aplicar la fórmula logaritmo del número al que queremos averiguar dividido el logaritmo de la base. Estos dos logaritmos de la fórmula, el logaritmo de n y el logaritmo de a, son en base 10. Por ejemplo, si calculamos el logaritmo en base 7 de 343, hacemos con la calculadora el logaritmo de 343 dividido el logaritmo de 7, y eso nos da como resultado 3. ¿Por qué nos da 3? Porque la base 7 elevada al cubo, o sea cuando el exponente es 3, nos dará como resultado 343, que es el número al que queremos averiguar el logaritmo en base 7. Es decir, que con el logaritmo estamos tratando de averiguar, cuando es la base 7, a qué exponente debemos elevar el 7 para que nos dé como resultado 343. Por eso nos da de resultado 3, porque nos está diciendo que cuando es 7 al cubo, da como resultado 343. Y para finalizar, vamos a ver las tres propiedades del logaritmo. La primera propiedad es el logaritmo de una multiplicación, que se transforma en la suma de los logaritmos de los factores que se están multiplicando. Después el logaritmo de la división y el logaritmo de la potencia. Entonces el logaritmo de la multiplicación, por ejemplo el logaritmo de x por y, se puede transformar en el logaritmo de x más el logaritmo de y. Es decir, la multiplicación de los factores se transforman en los logaritmos sumados. Para el caso de la división es el mismo caso, nada más que en lugar de transformarse en una suma, en el caso de la división se transforma en una resta. El logaritmo de x dividido y se transforma en el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y cuando se trata de una potencia, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Si tenemos, por ejemplo, el logaritmo de x elevado a la c, el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base, es decir, quedaría c por el logaritmo de x. Quiere decir que el logaritmo de una función exponencial, que es x elevado a la c en este caso,
es igual al producto o multiplicación del exponente por el logaritmo de la base. Por eso se escribe c por el logaritmo de x. C era el exponente y baja a multiplicar al logaritmo de la base. Vamos a ver unos ejemplos aplicando estas propiedades. Si queremos calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 81, vamos a tener que aplicar la fórmula para ver a qué exponente debemos elevar la base 3 para que nos dé como resultado 81. Aplicando la fórmula que habíamos visto para utilizar solamente la calculadora, lo único que tenemos que hacer es dividir el logaritmo de 81 ya en base 10, o sea el que trae la calculadora, el botón que trae la calculadora, dividido el logaritmo de la base, que es 3. Si dividimos ambos logaritmos, nos dará como resultado 4. Quiere decir que 3 elevado a la cuarta nos da como resultado 81. En el ejercicio B o en el ejemplo B, lo que tenemos es una multiplicación. Tenemos el logaritmo de 25 por 40. Las propiedades de los logaritmos decían que cuando tenemos el logaritmo de una multiplicación de factores, se transforma en una suma de logaritmos. Entonces se transformará en logaritmo de 25 por el logaritmo de 40. Y eso nos dará como resultado el número 3. El tercer ejemplo es el logaritmo de la división. Tenemos logaritmo de 340 dividido 3,4. Por las propiedades de los logaritmos, la división se transforma en una resta de logaritmos. Entonces quedaría el logaritmo de 340 menos el logaritmo de 3,4. Y el cuarto ejemplo y el último para terminar este video es el logaritmo de la potencia. Si tenemos el logaritmo de 7 al cubo, baja el exponente 3 a multiplicar al logaritmo de la base, o sea 7. Y resolviéndolo quedaría 2,53.